Ahora veremos a Satanás, el acusador de nuestros hermanos. El versículo 10 de Apocalipsis 12 aún nos muestra una característica muy astuta y sagaz de parte de Satanás. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Satanás es aquel que nos acusa delante de Dios. Él acusó a Job y Josué. Esto lo vemos en Job capítulo 1, versículos 6 al 11, y en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Como el acusador, él quiere debilitarnos, y esto usando nuestra naturaleza pecaminosa, y muchos tropiezan por causa de ella, cayendo en algún pecado, ofensa o problema con Dios y los hombres. Enseguida reciben acusaciones de Satanás y ellos son debilitados en su conciencia y se sienten derrotados. Mas, querido oyente, vamos a vencer al acusador. Querido oyente, no deje que Satanás lo derrote con sus acusaciones. El secreto para obtener victoria sobre el acusador y sus acusaciones lo encontramos en el versículo 11 de Apocalipsis 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El primer elemento, el cual debemos considerar para poder vencer a Satanás, es la sangre del Cordero. En Hebreos 9:28 leemos que nuestro Señor Jesús se ofreció a sí mismo como un único sacrificio por los pecados, y por ese sacrificio que Él hizo, removió los pecados, no con sangre de bueyes y becerros, que jamás podrían removerlos. Esto lo vemos en el versículo 4 del capítulo 10. Y tampoco purificar nuestra conciencia de obras muertas, pero cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Queridos oyentes, el diablo es el acusador. Él acusa a cada uno de nosotros delante de Dios, de día y de noche. Él no se cansa de acusarnos. Mas nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos defender nuestra conciencia con la sangre del Cordero. Gracias a Dios, la sangre tiene poder. Por tanto, no nos debilitemos, no nos desanimemos por causa de nuestra conciencia débil. La sangre del Cordero tiene poder para mantenernos de pie. Oh Señor Jesús. Amado oyente, yo quiero animarle nuevamente. No deje que Satanás le derrote con sus acusaciones. Use la sangre de Cristo para vencerlo y purificar su conciencia. Si su conciencia está manchada, pida perdón a Dios, porque la palabra nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Libérese de las acusaciones del enemigo. Pida perdón al Señor. Pida perdón a las personas a las cuales usted ofendió y busque la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es capaz de limpiar su conciencia. Cuando usted confiesa sus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarle y purificarle de toda injusticia. Además de eso, vencimos por causa de la palabra del testimonio. Nosotros permanecemos de pie si estamos alimentados por la palabra. Dios nos pastorea y nos alimenta con su palabra fundamental, y por medio de su palabra profética, Él nos orienta y direcciona
en nuestro vivir. Una vez que recibimos esa palabra, no podemos permitir que quede solamente como un conocimiento. Debemos aplicarla en nuestro vivir. Eso es construir nuestra vida sobre un firme fundamento, como lo vemos en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. La palabra de Dios es la clave y secreto de nuestra victoria. Cuando la palabra es recibida, rumiada y practicada, ella se convierte en nuestro testimonio. O sea, la palabra se convierte en nuestro vivir, en nuestra realidad y por fin en nuestro testimonio. Es eso que vence a Satanás. No es tener la mente llena de doctrinas y de teología, pues Satanás no tiene miedo al mero conocimiento bíblico. Él incluso usa todo eso para tentarnos, para confundirnos, así como lo intentó hacer con el Señor Jesús en el desierto. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículos 5 al 7. Mas hay algo que él sí teme, y es cuando usted vive la palabra, cuando la palabra se convierte en su testimonio. Por eso, vamos a conocer y vivir la palabra de Dios, y no ser solamente cristianos de apariencia, superficiales, que dicen Señor, Señor, e incluso realizan obras, mas no hacen la voluntad de Dios, como lo vemos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Otro ítem que nos da la victoria sobre Satanás es no amar nuestra propia vida, incluso enfrentando la muerte. Eso significa ser un mártir, un vencedor. Aunque sutilmente, algunos pueden estar buscando logros espirituales y gran éxito, un poco de fama, gloria, con el fin de dejar huella en esta tierra. Cuidado, los vencedores son aquellos que no se preocupan con logros, éxito, nombre, fama, dinero, nada de eso. Ellos se preocupan solamente con que la voluntad del Señor sea hecha. Eso significa que ellos viven la palabra registrada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El término vida en el texto original en griego es psique, que significa alma. Así el versículo nos dice que quien quiera ganar su vida psique, su vida del alma, la perderá. Mas quien la pierda su vida psique, por causa del Señor, ganará la salvación del alma. Aquellos que se niegan a sí mismos para hacer la voluntad del Señor son los vencedores. Necesitamos ser esos vencedores que aplican la sangre, viven la palabra y no aman su propia vida. Necesitamos ser esos vencedores que aplican la sangre, viven la palabra y no aman su propia vida. Querido oyente, haga parte de ese grupo de vencedores, de ese ejército que desde hoy derrota a Satanás. Cuando seamos arrebatados, nosotros nos uniremos al Señor y derrotaremos a Satanás, el acusador, también en los aires. Amado oyente, el encargo aquí es exponer las estrategias, las artimañas de Satanás y la manera sutil en la cual él opera para que usted no sea engañado. No queremos ser engañados, no podemos confiar en nosotros mismos, mas debemos confiar en la sangre del Cordero, en la palabra del testimonio y no amarnos a nosotros mismos. Que el Señor pueda contar con nosotros para poder ejecutar su voluntad aquí en la tierra. El tiempo se está acabando y la segunda venida del Señor está a la vuelta de la esquina. No tenemos tiempo para perder, no podemos jugar a ser cristianos. Por eso, amados oyentes,
Vamos a tomar esta palabra con seriedad. Vamos a aplicar la sangre del Cordero. Vamos a creer en esa palabra del testimonio. Vamos a vivir cada palabra que el Señor nos ha hablado. Y no vamos a amar nuestra propia vida. No vamos a amar nuestra vida del alma. Vamos a negarnos a nosotros mismos. Vamos a dejar de jugar, a ser cristianos. Y vamos a vencer al enemigo. Vamos a vencer a Satanás aquí en la tierra, para luego vencerlo juntamente con Cristo en los aires. Nos encontramos en el siguiente episodio. Que Dios le bendiga.